Muy buenas, el capítulo de hoy habla sobre el uso de SQL para implementar un diseño relacional. Este capítulo es este capítulo es el capítulo número 9. Eh, eh, para la introducción de este capítulo nos dice que como lenguaje de comunicación de datos completo, SQL contiene instrucciones que permiten insertar, modificar, eliminar y recuperar datos. Sin embargo, para un diseñador de base de datos, las proporciones de SQL que soportan la creación de elementos estructurales de bases de datos de suma importancia. A lo largo de este capítulo veremos los comandos de SQL que se usarán para crear y mantener las tablas vistas, mantener las tablas, las vistas para los índices y otra estructura que conforman una base de datos relacional. Eh, el primer tema de el primer tema que vamos a ver en este capítulo, el primer subtema sería la jerarquía de estructuras de bases de datos. Esto nos dice que los elementos que describen la estructura de una base de datos compatible con SQL, en el libro habla sobre la versión 2006, se organizan en una jerarquía que aparece aquí en la siguiente figura que les voy a mostrar. Y hasta que cargue podemos hablar un poquito sobre lo que vamos a encontrar en esta fotografía. Pues bien, nos dice que las unidades más pequeñas que se van a ver en la fotografía son con las que trabaja el sistema gestor de base de datos, van a ser las columnas y las filas que aparecen aquí en el centro de la imagen, como pueden ver. Estas a su vez se agrupan en tablas y vistas, como lo ven aquí a continuación. Nos dice también que las tablas y vistas que comprenden una única base de datos lógica se recopilan en un esquema. Los esquemas múltiples se agrupan en catálogos. Esquemas, catálogos, que se pueden agrupar en clusters. Un catálogo, o sea, en grupos. Un catálogo usualmente contiene información información que describe todos los esquemas manejados en el DBMS. La creación de catálogos es dependiente de implementación y por lo tanto no forma parte del estándar SQL. Dice que SQL es un lenguaje dinámico. El estándar fue actualizado en 1999, 2003 y 2006. En las versiones actuales de SQL, ninguna de las agrupaciones de elementos, los clústeres, como quiera, las agrupaciones de los elementos de base de datos está relacionado con las estructuras de almacenamiento físico. Si nosotros estuviéramos trabajando con un sistema o ustedes estarían trabajando con un sistema gestor de bases de datos de mainframe centralizado, podrán encontrar varios catálogos almacenados en el mismo archivo de base de datos. Sin embargo, en sistemas más pequeños o distribuidos es probable que se encuentre un catálogo o esquema por archivo de base de datos, o que encuentre un catálogo o esquema dividido entre varios archivos. Los clústeres, los catálogos y los esquemas no son elementos requeridos en un entorno de base de datos. En una pequeña instalación donde hay una colección de tablas que sirven a un propósito, por ejemplo, puede que ni siquiera sea necesario crear un esquema para retenerlos. Y no se olviden que la estructura quedaría de esta manera, ¿no? Desde la más pequeña, sin embargo, la que centraliza todo, hasta la que se puede definir como más grande y que lo abarca todo, que son las agrupaciones. A ver. Dice que esta jerarquía tiene
¿cómo lo podría decir? Tiene como objetivo nombrar e identificar elementos estructurados, para ponerlo de esa manera. La forma de que nombremos o identifiquemos los elementos estructurales de la base de datos están en cierta medida dictadas por la jerarquía de la estructura, que como pueden ver serían: los nombres de una columna deben ser únicos dentro de la tabla. Los nombres de tabla deben ser únicos dentro del esquema. Los nombres del esquema deben ser únicos dentro de su catálogo. Los nombres de catálogo deben ser únicos dentro de sus clusters. Nos dice que cuando un nombre de columna aparece en más de una tabla de consulta, el usuario debe especificar la tabla a partir de la cual se debe de tomar las columnas, de donde se debe de tomar una columna. El formulario general para calificar nombres de columnas duplicados es nombres aquí nombre punto tabla nombre columna. Pero esto no, lo puse bajito porque quería recalcar primero que se pueden los nombres para identificar los elementos estructurados pueden incluir letras, números y guiones. Para estos ser identificados, el nombre de una columna que aparece en más de una tabla de una consulta. Para esto utilizaremos la estrategia que les dije en antito: nombre de la tabla, punto nombre columna. Ahora si estamos si en una instalación tiene más de un esquema, entonces un usuario debe indicar también el esquema en el que reside una tabla. Para ello vamos a poner el ejemplo, podríamos ponerlo en un TXT. Vamos a hacer un nuevo documento, documento de texto. Vamos a poner ejemplos, capítulo 9. Ya, bueno. Aquí adentro vamos a hacer todas las cositas que querramos hacer, ¿no? Vamos a poner el nombre de la base de datos. Como ustedes pueden, yo les voy a poner BD, pero ustedes saben que va a ser de la base de datos, más el nombre de la columna, de la tabla, agregándole puntito, agregándole el nombre de la columna a la cual quieren referir. Así, algo así les quedaría. Vamos a trabajar con una letra un poquito más grande para que se pueda diferenciar, ¿no? Bueno, dejémosla ahí nomás, porque si nos ponemos a buscar ahorita eso, es una pérdida de tiempo. Bueno, ese es como primer punto. Vamos a seguir con lo que nos dice el libro para ver si encontramos más ejemplos a dar. También dice que esta convención de nomenclatura significa que dos esquemas diferentes pueden incluir tablas con el mismo nombre, ya que, como podemos ver, al reconocer tenemos, digamos, que una base de datos que trabaje con, bueno, una base de datos cualquiera que tenga el nombre que tenga una tabla que tenga clientes, y en otro esquema tenemos una tabla en el cual va a haber otra tabla llamada también clientes. Sin embargo, se van a poder repetir el nombre ya que están en diferentes esquemas, o sea, están allá, acá. Y para reconocerlo vamos a poner como quiera el nombre de la base de datos, el nombre de la tabla y el nombre de la columna. Ya con el nombre de la base de datos podríamos distinguir cuál pertenece a cuál, ¿no? Siguiendo con la consulta, veremos que existe más subtemitas dentro de este, y el siguiente es esquemas. ¿Qué nos dicen de los esquemas? Los esquemas nos dicen que contienen tablas, vistas y otros elementos estructurales. Sin embargo, no es necesario un esquema para crear tablas y vistas.
como ya se lo mencionó anteriormente. Eh, También nos dicen que el esquema, para la creación de un esquema, existen instrucciones, ¿no? Eh, Esta instrucción la podremos ver aquí, si agrandamos un poquito más, eso, para que se vea mejor. Tenemos, para crear el esquema, la instrucción sería créate esquema y el nombre del esquema. Así tal cual lo ven aquí en el ejemplo que les puse. Créate esquema, nombre esquema. O sea, ustedes van a poner en su sistema gestor de bases de datos que trabaje con SQL, créate esquema, nombre esquema y se creará el esquema. Los esquemas, para tener un poquito más de idea, representa el diseño general y lógico de una base de datos completa, ¿no? En lo que respecta a SQL, sin embargo, un esquema no es más que un contenedor para tablas. O sea, contiene las tablas y vistas de otros elementos estructurales, como le dije anteriormente, ¿ya? También nos dice que no es necesario un esquema para crear tablas y vistas. De hecho, si está instalando una base de datos para un entorno en el que probablemente haya solo una base de datos lógica, entonces puede hacerlo con la misma facilidad sin una. O sea, no es necesario, ahí cuando solo se crea una sola base de datos, no es necesario utilizar los esquemas. Sin embargo, si más de una base de datos va a comprender el mismo sistema gestor de bases de datos y el mismo servidor, la organización de los elementos de bases de datos en esquemas puede simplificar considerablemente el mantenimiento de las bases de datos individuales. Ya, y como quiera, ya les dije sobre la creación de los esquemas. Ahora, para asignar un propietario, o sea, digamos que estamos trabajando en una S y queremos que el propietario del esquema no sea el que un solo usuario, ¿no? El que va a poder modificar, sino que queremos asignar a otro. Para ello, vamos a utilizar la cláusula authorización. Por ejemplo, ponemos, digamos que estamos creando un esquema y ahí mismo vamos a hacer la autorización. Create esquema, nombre del esquema, authorización, propietario, usuario. O sea, aquí ponemos el usuario. Vamos a decir que vamos a crear un esquema y vamos a autorizarle al usuario tal. Con ello estaríamos creando un S. Por ejemplo, vamos a hacer aquí un ejemplito. Digamos que ponemos create esquema. Vamos a poner con el ejemplo del libro, no, que como se lo ha visto en los otros capítulos, ha trabajado con Antica, con la empresa Antique Opticals. Entonces vamos a hacer un ejemplo con ellas mismas, ¿no? Para no perder el S. Vamos a poner el nombre del esquema, el mismo nombre de la empresa, Antique Opticals. Perdonen si está mal escrito, pero es que no me acuerdo bien del nombre, pero bueno, por ahí va. Antique Opticals, sí. Vamos a ponerle lo que le sigue para poder ponerle un usuario, o sea, como quiera asignarle un usuario que va a poder modificar y hacer todas las cositas en este esquema. Y vamos a ponerle DBA, que por costumbre se va a poner. Al ejecutar esto ya estaríamos creando el esquema para la base de datos. Dentro de podemos asignarle así como este usuario, podríamos asignárselo a otros usuarios para darles el mismo permiso. O sea, para que puedan tener acceso a esa base de datos, ¿no? También se pueden crear elementos adicionales al mismo tiempo. O sea, para ello se utilizan signos de llaves para agrupar las instrucciones creadas para los demás elementos, como por ejemplo, create esquema, nombre del esquema, autorización, propietario, usuario, y luego le abrimos un corchete
y le ponemos las otras cositas que queramos hacer para ir creando todo de una. Yeah. O sea, digamos que en el ejemplo que estaba aquí, para no perdernos, solo le aumentan esto, perdón, un corchete aquí, algo así, espérense, ahí, ahí, y siguen escribiendo lo que quieran seguir haciendo para después de eso. Ya. Eh, Ahora vamos a hablar sobre los dominios. Los famosos dominios. Ah, pero, me voy saltando un tema, discúlpeme. Me faltó el tema de identificar el esquema que se va a utilizar. Eh, Este nos dice que una de las cosas más bonitas de una base de datos relacional es que se puede agregar o eliminar elementos estructurales de la base de datos en cualquier momento. Por lo tanto, debe haber una manera de especificar un esquema actual para los elementos de bases de datos nuevos después de que se haya creado inicialmente el esquema de la instrucción create esquema, ¿no? Una forma de hacerlo es con la instrucción set esquema. Dice que para utilizar set esquema, el identificador de usuario bajo el cual está trabajando debe tener autorización, así como le asignamos anteriormente la autorización, ya debe tener esa autorización para trabajar con ese esquema. Como alternativa, también puede calificar el nombre de un elemento de bases de datos con el nombre del esquema. Por ejemplo, si está creando una tabla, entonces usaría algo como create. Vamos a ponerle como yo creo para identificar, ¿no? Create esquema. Create esquema. Nombre del esquema. Punto nombre tabla. Y con eso haríamos lo que se mencionó anteriormente. Ahora, para aquellos DMS que no admiten el set esquema, esta es la única manera de adjuntar nuevos elementos de bases de datos a un esquema una vez que se haya creado el esquema. Ahora sí vamos al tema que hablamos anteriormente, que son los dominios. Los dominios. Dice que un dominio es una expresión de los valores permitidos para una columna. Los valores permitidos para una columna en una relación, sí, está bien. Entonces dice que cuando se define una tabla se asigna a cada columna un tipo de datos, por ejemplo, carácter o entero, que proporciona un dominio amplio. Un sistema gestor de base de datos no almacenará datos que violen esta restricción. El estándar de SQL 92, si no mal recuerdo, introdujo el concepto de dominios definidos por el usuario, que se pueden ver como tipos de datos definidos por el usuario que se pueden aplicar a las columnas de las tablas. Esto significa que tiene que crear un dominio antes de poder asignarle a una columna. Por ejemplo, los dominios se pueden crear con la siguiente instrucción, que es create domains. Y la sintaxis sería, esta es la sintaxis: create domain, nombre del dominio, tipo de dato, chet. Y entre paréntesis vamos a poner la expresión que queramos poner. Acá abajo vamos a poder ver un ejemplo. Aquí, por ejemplo, aquí vamos a decirle que create domain en precio, el dominio precio, va a ser el tipo de dato numeric con 2 decimales, y chet le ponemos el value mayor o igual 19.95. ¿Qué nos va a decir esto? Que va a comprobar si el valor de esa columna es mayor o igual a 19.95 centavos. Con esto, como quiera, estaríamos dándole un dominio a un atributo, a un campo, como quiera.
Para definir mejor qué es el check, nos dice que es una forma genérica de expresar una condición que los datos deben cumplir. Entonces, eso sería todo por lo que podríamos decir sobre los dominios. Ahora sí que, como ya se dio el ejemplo, mm, no creo que quede duda. También hay que recordar que después de crear el dominio, una columna en una tabla puede ser dada de tipo de datos de precio. A continuación, entonces el DBMS va a comprobar lo que dijimos en antes, ¿no? Aunque el mecanismo de dominio es muy flexible, supongamos que, por ejemplo, usted desea asegurarse de que los números de teléfono que se almacenan siempre con algún formato X. Un dominio para validar podría crearse como, por ejemplo, supongamos que tenemos el formato XXX, X rayita, XXXX rayita, XXXX rayita y XXX, pongámosle así. Bueno, ya, dejémoslo ahí, no importa. No sé qué clase de número sea ese, pero bueno. Entonces, la mejor manera para hacer el dominio para esto sería algo así como que create domain, create domain. Vamos a llamarle teléfono porque es un dominio para teléfono. Y vamos a ponerle char, o sea, el tipo de datos char. Ya, podemos poner aquí char, ¿no? Char, definiéndole que va a ser de 16 porque son 16 dígitos. Un espacio de 16, aunque no contamos con estos espacios de aquí que son 16, 17, 18 y 19, ya 19, ¿no? Entonces le podemos poner algo así, ahí le podemos decir, vamos con el chat, vamos a decirle que con el chat vamos a ponerle que va a tener un substring para 1 igual cosita, rayita y substring y substring value from 8 para 8 para 8, sí, para 8 value from 8 perdón, por 1 igual a cosita rayita substring. Ya. Como pueden ver, aquí estamos diciéndole que este string de aquí, teléfono, va a tener por cada bueno, con esto definiríamos el ejemplo para lo de para, para definir que el número de teléfono quede con el formato que nosotros deseamos.
Ya, eh, em, uh, 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 uh. Y con eso, como quiera, quedaríamos con los dominios. El siguiente tema son las tablas. A ver, las tablas se dividen en categorías. Tenemos tablas de base permanentes, tablas temporales globales y tablas temporales locales. Las tablas bases permanentes nos dicen que son tablas cuyo contenido se almacenan en la base de datos y permanecen permanentemente, ¿no?, en la base de datos, a menos que se elimine explícitamente. Las tablas temporales globales nos dice que son tablas para el almacenamiento de trabajo que se destruya al final de esa sesión. Las definiciones de las tablas se almacenan en el diccionario de datos, pero sus datos no lo son. Las tablas deben cargarse con datos cada vez que se van a utilizar. Las tablas globales temporales solo pueden ser utilizadas por el usuario actual, pero solo son visibles por una sección completa de SQL. Y las tablas temporales locales dice que son similares a las tablas globales temporales. Sin embargo, solo son visibles para el módulo de programa específico en el que se crean. Las tablas globales temporales son sutilmente diferentes de las vistas, ya que estas ensamblan sus datos ejecutando una consulta SQL. Y las tablas, como quiera, están ahí, intactas. La mayoría de las tablas de una base de datos relacional son tablas bases permanentes, eso hay que tenerlo en claro. Y se las crea con la instrucción create table. La instrucción para esto sería algo así: create table, nombre de la tabla, y entre corchetes, nombre de la columna, el tipo de dato de esa columna y la restricción que se le vaya a poner a la columna. Es claro, si ustedes le quieren poner restricción, ¿no? Y así hasta que llenen todos los campos de sus tablas, ¿no? Las restricciones de una tabla incluyen declaraciones de claves primarias y foráneas. Las restricciones de una columna incluyen los valores de la columna. A ver, se incluyen si los valores de la columna son obligatorios, así como otras restricciones que pueden decidir incluir en una cláusula check. Los tipos de datos de una columna. A cada columna de una tabla se le debe dar un tipo de datos, ¿no? Eso ya lo tenemos en claro. Aunque los tipos de datos son algunos dependientes de la implementación, la mayoría de los DBMS que soportan SQL incluyen los siguientes tipos de datos predefinidos: integer, small, no. Vamos a hablar un poquito de cada uno. Ya, los integers dice que abreviado sería el int, que conocemos, que es muy conocido, ¿no? El int, que dice que son los números enteros positivos o negativos. El número de bits ocupados por el valor es dependiente de la implementación. En la mayoría de los casos, los enteros son de 32 a 64 bits. El smudging, un número entero positivo o negativo. Un entero pequeño es usualmente la mitad del tamaño de un entero estándar. El uso de números enteros pequeños cuando se sabe que se necesita almacenar solo los valores pequeños puede ahorrar espacio en la base de datos gracias al smudging. Number dice que un número positivo o negativo de punto fijo, un valor numérico tiene una porción de número entero y una porción fraccionaria. Cuando se crea se debe especificar la longitud del tamaño del total de números, incluido un punto decimal. Ya, entonces, ¿cuántos de esos dígitos estarían a la derecha del punto decimal? Su precisión. Por ejemplo, numeric
y entre corchetes 6, 2, o sea que va a ser del tamaño de longitud de 6 dígitos y 2 decimales, algo así. El decimal, un número positivo o negativo de punto fijo. Un número decimal es similar a un valor numérico. Sin embargo, el sistema gestor de base de datos puede almacenar más dígitos a la derecha del punto decimal de lo que especifique, aunque no hay garantía de que obtendrá la precisión adicional. Su uso puede proporcionar resultados más precisos en los cálculos. El real, un valor de punto flotante de precisión única. Un número de puntos flotantes se expresaría en el formato, algo así. Vamos a poner aquí un ejemplito, déjenme dar un salto. Algo así como que XX, comita, por 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donde y es la potencia a la que se eleva, a la que se va a elevar, ¿no? A la que se va a elevar el número 10. Debido a la forma en que los equipos almacenan los números de punto flotante, un número real puede no ser una representación exacta de un valor, sino una aproximación cercana. El rango de valores que se pueden almacenar es dependiente de la implementación como la precisión, por lo tanto no se puede especificar un tamaño para un columna de número real. El doble precisión, que es un número flotante de doble precisión. El rango y la precisión de los valores de doble precisión son dependientes de la implementación, pero generalmente ambos serían mayores que los números reales de la precisión única. Float. El float es el número de puntos flotantes para el que se puede especificar la precisión. El sistema gestor de base de datos mantendrá a menos la precisión que especifiques. Bits. Almacenamiento para un número fijo de bits individuales. Se debe indicar el número de bits como en bits y entre paréntesis un número. O sea, un numerito que como quiera sería el número de bits. Si no hace, tendrá espacio para un solo bit, si no se especifica cuántos bits se necesitan. Bit barging. Es el almacenamiento para un número variable de bits hasta un máximo especificado, como en bit variable entre paréntesis el número, sería donde ese número sería el máximo de bits. En algunos sistemas gestores de bases de datos, las columnas de este tipo se puede utilizar para almacenar imágenes gráficas. Date. El date es una fecha, time, hora. El timestamp es la combinación de una fecha y hora. El character, abreviado char, es un espacio de longitud fija para contener una cadena de caracteres. Al declarar la columna char, es necesario indicar el ancho de la columna. Bueno. Character barging, abreviado varchar. Un espacio de longitud variable, como quiera, para contener unas cadenas de caracteres. Se debe indicar el ancho máximo de la columna. Interval es un intervalo de fecha o hora. Un tipo de datos de intervalo es seguido por un calificador que especifica el tamaño del intervalo y opcionalmente el número de dígitos. Boolean, el valor verdadero o falso. Blob, de aquí, nos habla sobre un objeto binario grande. Es un bloque de código binario, a menudo gráficos, almacenando como una unidad y recuperable solo como una unidad. En muchos casos, el sistema gestor de bases de datos no puede interpretar el contenido de un blob, aunque la aplicación que creó el blob puede hacerlo, dado que los datos blob se almacenan como binarios no diferenciados. Las columnas blob no se pueden buscar directamente. La identificación de la información sobre el contenido de un blob debe estar contenida en otra columna de las tablas utilizando tipos de datos que se puedan buscar. Los blogs por lo general lo utilizamos para el reconocimiento de fotos en los programas que queramos obtener, ¿no? Los valores predeterminados. Al definir columnas puede designar un valor predeterminado para columnas individuales.
Para indicar un valor predeterminado se agrega la palabra clave default a la definición de columna seguida del valor predeterminado. Por ejemplo, en la relación pedidos se podría decir que la columna fecha de pedido se omite en la fecha del sistema actual. Por lo tanto, la declaración de la columna se escribiría algo... Aquí la tengo. Fecha de pedido, date default, current day. Default, current day. O sea, esta declaración en particular está utilizando el valor current day de SQL. Sin embargo, puede colocar cualquier valor después del default, que sea una instancia válida del tipo de datos de la columna. Ahora vamos a hablar sobre las restricciones no null. Dice que los valores columnas de las claves primarias deben ser únicos y no nulos. Además, puede haber columnas para las que desee requerir un valor. Puede especificar dichas columnas agregando no null después de la declaración de la columna. Dado que la base de datos del ejemplo que hemos estado utilizando, el Optical, desea asegurarse de que siempre se introduce una fecha de pedido, la declaración completa de esa columna en la tabla sería algo así. Fecha pedido, date, no, perdón. Fecha pedido, date, no null, default, current, como lo vimos en el ejemplo que les enseñé anteriormente. Las claves primarias. Dice que hay dos formas de especificar una clave principal. La primera es agregar una cláusula primary key a una instrucción create table. Las palabras claves primary key están seguidas de los nombres de las columnas o nombres de las claves principales rodeadas de paréntesis. Como quiera, primary key, y le ponemos ahí el atributo que vamos a querer como clave principal. También podremos poner nombre de la columna, el tipo de dato, constraint, restricción, primary key. Como quiera, estamos diciendo que este campo va a tener la restricción de primary key, que como quiera sería la clave principal. Las claves foráneas tienen forma de especificarse, también, como podrían ser foreign key, el nombre de la clave foránea, y, por ejemplo, digamos que le vamos a poner un nombre cualquiera, y dentro las columnas que van a formar parte de la clave foránea. Reference, tabla de la clave primaria, o sea, la tabla a la que le vamos a colocar la tabla de la clave primaria. Columnas, clave primaria, o sea, aquí vamos a poner las columnas que estamos seleccionando de la tabla primaria para hacer una llave, como quiere que va a ser la clave principal, que va a tener la clave que viene en la clave foránea, ¿no? El update, opción actualizar, on delay, opción eliminar. Vamos a decirle que van a tener estas dos permisos, como quiera. Van a poder tener la opción de actualizar o de eliminar. Al final se indica que debe ocurrir con un valor de clave principal. Por ejemplo, set null, set default,
cascade, no action, restraint y así. Funciones adicionales de columna. Nos dice que las cláusulas check se utilizan check y value. Para las cláusulas check se utiliza check y value. Ejemplo, check upper value igual t o upper value f. O sea que van a tener van a tener la restricción de que van a ser T pero en mayúscula o F en mayúscula, un campo, ¿no? Ahora, requiriendo valores únicos, dice que se utiliza Unicode, ya que comprueba los valores de columna, no nulos, que sean únicos. Ejemplo, nombre de columna, tipo de dato, única. Con esto estaríamos comprobando que algunos valores de ciertas columnas que no sean de tipo de, que no sean no null, sean los únicos en esa lista que tengamos de datos, o como querramos llamarle, y nos comprobaría que no hayan datos, que no se puedan repetir los datos, como por ejemplo, digamos, el número de cédula. Podríamos decir que queremos que ese tipo de datos sea único. Le estaríamos restringiendo que no se repitan en ninguna otra celda, o sea, en ninguna otra fila ese valor. Ya. Ahora vamos a hablar sobre las vistas. Bien, antes de crear una vista nos dice que tenemos que ver, decidir qué vistas crear, ya que una base de datos típica puede incluir vistas para cada tabla base, para la clave principal, para consulta compleja, para restringir el acceso a la columna y fila. También nos dice que podemos ver los problemas de actualización, ya que tienen restricciones. Debe crearse desde no más de una tabla o vista base. La vista de origen debe adherirse a las reglas para la actualización. Al crearse a partir de una sola consulta, se tiene que crear a partir de solo una consulta. Incluir las columnas de clave principal. Incluir todas las columnas específicas como no null. Esas son las restricciones que tienen para poder cumplir, para no tener problemas de actualización. Ya luego, para el crear vistas, tenemos la siguiente instrucción. Al crear, vamos a poner create view, nombre vista, a select, o sea, vamos a ponerle el create view vista profesor, vamos a poner, digamos que queremos tener una lista tenemos una columna, o sea, tenemos una tabla con los profesores y otra de materias, y queremos ver qué profesores están en qué materia. Entonces hacemos una vista y decimos que en esa vista se van a almacenar los profesores con las materias tales, y por eso tenemos que poner el select para seleccionar las otras tablas que queramos poner, ¿no? Ahora, para cambiar el nombre de columnas, ponemos create el nombre de columna cambiada. Por ejemplo, digamos que tiene ID nomás eres, y tú quieres ponerle identificador a ese nombre de columna en la vista. Entonces lo que vamos a hacer es, al poner create view nombre vista, vamos a poner ahí lo que es el nombre que queremos que tenga en la columna. Y puedes poner comita para seguir poniendo los otros nombres, dependiendo del tipo de datos que también selecciones en el select, ¿no? Y así, ahí ponemos lo que queramos seguir buscando. Ya. Eso sería todo sobre las vistas. Las tablas temporales. Dice que por muchas veces se suelen confundir sobre lo que suelen decir que las vistas son iguales a las tablas temporales. Sin embargo, aquí vamos a poder encontrar varias diferencias. Nos dice que una vista
eh, una vista es solo se hace de una consulta. Mientras que las tablas temporales son para toda la sección de la BD en la que se creó. Eh, en las vistas se rellena automáticamente por los datos recuperados por la consulta que lo define. En cambio, acá se agregan datos por comando insert. Si en las vistas si se cumplen criterios de actualización, se puede actualizar. En cambio, acá pueden ser actualizadas sin ninguna restricción. Los datos siempre van a estar actualizados. En cambio, en las tablas temporales, el contenido puede estar fuera de sincronización con otras partes de la base de datos, ya que como se creó así, se creó y se hizo alguna otra modificación, mientras no se vuelva a ejecutar la tabla temporal, o sea, se la haya eliminado y se la vuelva a hacer, no se van a actualizar los datos como quiera. Para crear tablas temporales vamos a tener la siguiente instrucción o sintaxis, que es create global temporary table recordatorio of create instrucción. Para cargar las tablas temporales con datos hacemos esto. Para llenar las tablas temporales, inserir tu nombre de la tabla temporal, select columnas, pron tablas. No tiene mucha ciencia, es como crear los datos a las vistas. Pero aquí, en vez de poner el create view y ahí el select, o sea, create view con el nombre, aquí vamos a utilizar la sentencia inserinto, ya que las vistas se llenan como quiera, es con la consulta que tú hayas hecho. Ya, la disposición de las filas temporales de tabla. Incluir al final de la instrucción de la creación de tabla la instrucción oncoming preserver rows. Esto definiría la disposición de las filas temporales de tabla. Creando índices. Recordemos que un índice es una estructura de datos que proporciona una ruta de acceso rápida a las filas de una tabla basándose en el valor de una o más columnas. Dado que un índice almacena los valores de clave en orden, el sistema gestor de bases de datos puede utilizar una técnica de búsqueda rápida para encontrar los valores en lugar de verse obligado a buscar secuencialmente cada fila de una tabla desordenada. Se crean índices con la instrucción create index, y quedaría algo así como que create index, nombre del índice, on el nombre de la tabla y la clave índice de la columna, ¿no? Por ejemplo, create aquí el primer ejemplo que tenemos, create index, título, artículo índice, on artículo título. Como les dije, este de aquí va a ser el nombre del índice, la de acá el nombre de la tabla y aquí la clave del índice de la columna. Por defecto, el índice permite entradas duplicadas y mantiene las entradas en orden ascendente, alfabética, numérica o cronológica, lo que sea apropiado. Para requerir índices únicos, agregue la palabra unique después del create. Algo así como que create unique. Index, el título, on, artículo, como anteriormente ya se les dije. Ahora para ordenar en orden descendente, vamos a insertar el DESC después de la columna cuyo orden de ordenación desea cambiar. Por ejemplo, create index, pedido, fecha pedido, descendientes. Así. Por ejemplo, esto de fecha de pedido es por lo que, digamos, la empresa quiere crear un índice en la fecha de pedido. Un índice en la fecha de pedido, en la relación de pedido en orden descendente, para que los pedidos más recientes sean los primeros.
Entonces pone ahí que estos pedidos van a ser, la fecha del pedido de estos van a ser las primeras en buscar, ¿no? Ahora, si se desea crear un índice en una clave concatenada, incluye todas las columnas que deben formar parte de la clave del índice en las listas de columnas. Por ejemplo, los siguientes creen un índice organizado por el actor y el número del artículo. Créate índices actor, artículo, índices actor, artículo ID y artículo ID. El actor y el artículo ID. Aunque no es necesario acceder a un índice directamente, a menos que se desee eliminar de la base de datos la ayuda de indexar nombres que dirán algo sobre sus tablas y columnas clave. Eso hace que sea más fácil recordarlos si necesita deshacerse de los índices. Ahora vamos a hablar sobre modificando elementos de bases de datos. La instrucción para esto es alter table. Para añadir columnas está la sintaxis, la siguiente sintaxis: alter table, nombre de la tabla; add, nombre de la columna; tipo de dato, columna, el tipo de dato de la columna y columnas restringidas. Para añadir para añadir más de una columna hacemos lo siguiente: alter table, nombre table, add, nombre columna, tp, add, nombre columna. Si queremos, digamos que en una tabla se nos escapó algún atributo y queremos añadirle más de uno, hacemos la siguiente. Aquí es el TP, el tipo de datos que vamos a ponerle al nuevo elemento que estamos agregando, ¿no? Para agregar restricciones de tabla, tenemos la siguiente sintaxis: alter tabla, nombre de la tabla; add, restricción de tabla. Con eso le añadimos una restricción a una tabla que ya está creada. Para modificar columnas, tenemos, cambiando las definiciones de columnas, la extensión modify. La sintaxis sería alter table cliente, modify, cliente ID char 4. Cliente ID, vamos a poner que vamos a alterar la tabla clientes y vamos a modificar el cliente ID a char 4. Para cambiar los valores predeterminados, la instrucción es default 0. Sintaxis que quedaría algo así como para cambiar los valores a predeterminados, o sea, como están por defectos, hacemos eso, default 0. La sintaxis es así. La sintaxis quedaría algo así como que alter table, la línea de pedido, modify, porcentaje de descuentos, default 0. Cambiando el estado null, la sintaxis sería alter table, cliente modify, cliente postal, cliente no null. O sea, digamos que el estado estaba en null, pero ahora lo queremos pasar a no null, hacemos eso en un campo, un atributo. Cambiar las restricciones de columna, con la instrucción chet. La sintaxis sería alter table, artículo modify, precio por menor, chet, valor mayor o igual 12.95. Como anteriormente vimos, el precio era como de 19.95, ahora le bajaron y tiene que ser el precio por menor o igual a 95. Para eliminar elementos de tabla, la sintaxis sería eliminar elementos estructurados de una tabla. Está para el alter table, línea pedido, delete, costo de línea. Alter table, cliente, delete, aquí le eliminamos la restricción. También podemos eliminarle el SD único. También podemos eliminarle la llave primaria, eliminarle las llaves foráneas, o como queramos. Para eso están las sintaxis. Renombrar elementos de tabla. La instrucción es rename. La sintaxis quedaría algo así como que alter table, línea de orden, rename, línea de artículo. Y por último vamos a ver eliminar elementos de bases de datos. Para eliminar elementos estructurales, la instrucción sería drop. Drop table, nombre de tabla. O sea, podemos eliminar una tabla, podemos eliminar una vista, podemos eliminar un índice y un dominio con el drop. Ahora, para eliminar una base de datos, utilizamos la instrucción del retrieve.
Y eso sería todo por el capítulo de esta semana. Un poco largo, pero muy eficiente porque nos enseña cómo crear una base de datos de cero. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo.